Ok, ya está la conexión de YouTube Ya son 6 meses de las muertes en Ayacucho. y voy a hacer la transferencia, ¿ok? ¿Me oyes, Elio? Ok, ya se hizo el traslado. Elio, cuando gustes. Tu micro, Elio, tu micro. Elio, ya se hizo el traslado. Puedes empezar. Está silenciado, parece. Sí. Oh, sí. Elio, no hay audio. Se desconectó su micrófono, al parecer. Elio, verifica tu micro. Continuando con las charlas de esta celebración de los 100 años de la Fundación del APRA, esta noche el invitado es el doctor Sebastián Hernández de Chile, quien disertará sobre la intelectualidad aprista en Chile, Editorial García. Cuando guste, doctor Hernández. Pues bueno, espero que me escuchen bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un agrado poder juntarme con ustedes. Así que agradezco que se hayan contactado y que me hayan invitado para esta charla, sobre todo en estos 100 años que son tan importantes, ¿no? Eh, bueno, antes que todo, para antes de comenzar esta charla, creo que es importante señalar de que esto proviene de una investigación de varios años, mi tesis doctoral, y que tiene que ver con el hecho de ver una perspectiva global del APRA, es decir, comprender y señalar cómo el APRA traspasó las fronteras nacionales del Perú y pudo generar ciertas conectividades, ciertas relaciones políticas, ciertos elementos que son centrales dentro de cómo se comprende y se entiende el APRA, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hoy día quisiera presentar un elemento que me parece esencial eh, y tiene que ver con la intelectualidad. Ahora, para comenzar dando ciertos hitos de cómo entender y cómo proyectar la intelectualidad aprista, creo que es muy necesario eh, entender a estos intelectuales bajo una noción no tan, no sé si maniquea es la palabra, pero no tan formal. Es decir, más allá de que entender a un intelectual como productor de ideología, también entenderlo como un personero político, ¿no? Como alguien que está dentro de las trayectorias, está dentro de el panorama político aprista que había. Entonces, y tal como muchos de ustedes, como buenos militantes apristas lo comprenderán,
no solamente tiene que ver con los libros, no solamente tiene que ver con el hecho de leer y producir, sino que también hay una herramienta, una responsabilidad detrás de hacer política. Entonces, entre la política y la intelectual, podemos ver que siempre hay unos flujos y unos puntos, unos nodos de conexión que están siempre presentes, y sobre todo en el APRA. Entonces, la misma gente que estaba tratando de proyectar el APRA fuera de las fronteras nacionales era la misma gente que estaba generando insumos intelectuales a nivel internacional. Bueno, si nos, si nos ponemos dentro de un contexto y entendemos cómo se va señalando o cómo se va comprendiendo, em, cómo se va comprendiendo todas estas ideas, podíamos ubicarnos en la década de 1930, a inicios de 1930, ¿no? Em, y ahí es mucho más simple y mucho más fácil señalar qué está pasando en Latinoamérica. Es decir, vamos a ver que iniciando los 30, la caída de Hernando Siles en Bolivia, la caída de Augusto Leguía en Perú, la caída de Hipólito Yrigoyen en Argentina, la caída de Carlos Ibáñez del Campo en Chile, ya estaban mostrando una estabilidad política que se vivía durante los inicios de esta década en el continente americano. Y mientras estaba pasando esto, entre 1931 y 1932 se conjugaron revueltas, manifestaciones, definiciones ideológicas, nuevos partidos políticos, nuevas trayectorias intelectuales, golpes de Estado, represión, destierro, las cuales se conjugaron en toda Latinoamérica y que parte esencial de todo esto, parte de estas trayectorias políticas, no solo en Perú, sino que en todos estos países, tuvieron como protagonista a apristas, ¿no? En un tenor continental grande, ¿no? En donde en solo meses se avisoraba desde una revolución a una dictadura, ¿no? Desde una república socialista a o a una revolución Trujillo a una nueva dictadura. Y en eso estaban eh, los apristas, dentro del exilio, generando puntos de inflexión, generando nuevas ideas. Por ejemplo, y para entrar ya entendiendo este contexto latinoamericano en el cual estamos inmersos, ¿no? Dentro de 1930, si pensamos en los últimos meses de la dictadura de Leguía, justo en esos últimos meses, el contacto, por ejemplo, entre Perú y Chile era constante. ¿Por qué? Porque se estaba buscando la solución al conflicto limítrofe entre Tacna y Arica, donde quienes encontraron la solución, para sorpresa de todos, fueron dos dictadores, ¿no? Leguía y Carlos Ibáñez del Campo, con una serie de visitas, ceremonias perdón, protocolares, ¿no? Que estaban relacionadas en ambos países. Periódicos conservadores, ¿no? Como el Mercurio, el Diario Ilustrado en Chile, mostraban noticias de nuevas celebridades y acontecimientos políticos culturales que estrechaban lazos entre Perú y Chile. Sin embargo, podríamos decir que Perú tenía un movimiento paralelo, es decir, mientras el Estado estaba por un lado tratando de generar ciertas nociones y ciertos contactos con el gobierno chileno, los apristas, los movimientos políticos estaban tratando de generar fraternidad entre Chile y Perú. Entonces vamos a ver que por parte del gobierno hace la primera visita a Chile Luis Alberto Sánchez. Junto con la visita de Luis Alberto Sánchez, también vienen estudiantes de Lima, quienes ya tenían bastantes contactos gracias a Aya de la Torre en las distintas federaciones de estudiantes. Vienen los sindicatos del Callao, eh, más allá de la Marina y otros elementos entre. Entonces vamos a ver que hay una mezcolanza que están visitando Chile y Perú entre agentes de izquierda, en plena dictadura, y agentes de gobierno, ¿no? Es un ir y venir diplomático y de diversos grupos que se cruzó con la llegada de desterranos peruanos que vivían en Chile
o que se acercaban a Chile. ¿Y por qué? Porque si bien se estaba haciendo una solución al problema limítrofe entre Tacna y Arica, algo que tenían los apristas en los años 30 era que tenían una buena visión o un buen análisis de la realidad política peruana. Ellos sabían que le quedaba muy poco a Leguía. Por lo tanto, ya uno puede ver las cartas, por ejemplo, con Marga Portal, Serafín del Mar, en los cuales se llamaba a los deportados políticos que comiencen a preparar su regreso a Perú, porque el gobierno de Leguía se estaba debilitando. Y en ese regreso a Perú, una de las principales escalas que habían era finalmente, una de las principales escalas era Chile, ¿no? Entonces, vamos a ver desde esta parte que los primeros simpatizantes apristas que llegaron a Chile a inicios de 1930 y que pasaban esto eran la pareja formada, por ejemplo, con Magda Portal y Serafín del Mar, ¿no? Eh, Obviamente la visita no pasa desapercibida, pero tampoco eh, tiene tanto eh, recalco, digamos, por la prensa. O sea, la prensa, estamos pensando que en Chile está en una dictadura, eh, la gente del APRA no era el principal motivo de señalamiento por parte del gobierno, sino que ellos tenían sus propios problemas con un gobierno también a punto de caer, con una crisis económica que estaba a la vuelta de la esquina. Pero bueno, es importante este momento porque justo em, en estos momentos se desarrollaba la polémica allá de la Torre Mariátegui, ¿no? Entonces, y justo en este momento es donde Aya la Torre le había pedido a Magda Portal que deje de lado la poesía y se dedicaran por completo en la difusión de la prima. Entonces, cuando llega Magda Portal y Serafín del Mar a Chile en 1930, no eran personas eh, poco reconocidas. Eran gente que eran militantes políticos que habían realizado mitines y conferencias en América Central, en Colombia, en Bolivia. Entonces habían realizado discursos, conversatorios realizados en sindicatos, en aulas universitarias. Entonces, ya antes de venirse a Chile, en 1929, la poetisa estaba de paso en Colombia y ya había recibido una carta, por ejemplo, de Mariátegui, invitándola a participar en su recién fundado Partido Socialista. Y esto es importante y por eso me gusta ver esta parte de la intelectualidad aprista, porque acá se marcan los puntos, los hitos de cómo se entiende o cómo se dan los primeros pasos del aprismo, ¿no? Es decir, pese a que Mariátegui era uno de los maestros de Magda Portal, la poetisa se excusa señalando que las necesidades del Perú en ese momento, para 1930, estaban mucho más cercanas a las posturas del APRA, ¿no? Eh, Señalando de que era urgente, o sea, ahí le manda una carta Magda Portal a Mariátegui y le señala que era urgente, según ella, crear un partido con características mucho más nacionalistas, antioligárquicas y antiimperialistas, cuyo empeño estaba dedicado 100% los apristas. Entonces, junto con ya Magda Portal, como una militante bastante correcta, señala esta invitación que había recibido, señala también a Ciudad de México, donde está la mayoría de los deportados, que informa sobre esta propuesta de Mariátegui, informa que él la había denegado y Magda Portal prepara su viaje a Chile junto a Serafín del Mar, ¿no? Eh, y ahí en 1930 comienza los primeros vínculos con Chile, ¿no? En 1930, en febrero de 1930, fueron apresados eh, por ser acusados como agentes comunistas que podían conspirar contra el gobierno de Ibáñez del Campo, ¿no? Según Magda Portal, que acá yo también quiero ser
bastante real con los documentos. Según Magda Portal estuvo 8 días en la cárcel, ¿no? Y que debido a que se declaró en huelga de hambre y que hay gestiones por intelectuales chilenos y educadores, sale libre, ¿no? Si bien la censura de Ibáñez del Campo, dictador chileno, estaba en pleno desarrollo, yo no he encontrado rastro, ni en periódico, ni en revista, sobre ese suceso. Tampoco he encontrado memorias de intelectuales y escritores chilenos que hagan referencia a que se unieron para que la poetisa esté libre. Entonces, ahí también yo creo, y es un poco al debate, ¿no? Pero sí creo que hay ahí una especie de Magda Portal tratar de posicionarse como un ícono revolucionario tal como lo estaba pasando ahí a la Torre. Entonces, tal como ahí a la Torre estaba preso, tal como Aya La Torre había sufrido el exilio, había sufrido el destierro, quería pasar lo mismo en Maya Portal, con el mismo impacto. Ahora, las fuentes nos están señalando de que no sabemos cuán verdad sea esto. Es decir, la única fuente que he encontrado sobre esto es la misma autobiografía de Macrina Portal. No he visto a nadie, ningún periódico, ninguna revista, ni cartas de intelectuales que he revisado bastante, que digan que, por ejemplo, Magda Portal estuvo en la cárcel, ¿no? Ahora bien, eh, mientras estaba pasando esto, desde el primer semestre de 1930, no se encuentran publicaciones tampoco políticas de Serafín del Mar y de Magda Portal para señalar que estaban generando política aprista, ¿no? Eh, de hecho, justo en esta época solamente Serafín del Mar escribe en la revista Letra, en Perú, un cuento. eh, que es una revista creada por Salvador Reyes, Hernández Solar, que son bastantes escritores chilenos que habían estado pululando durante los años 20 en Perú, gracias al exilio que también habían vivido, ¿no? Eh, pero sí aparecen em, escribiendo en una revista que es fundamental, que se llama la revista Índice, ¿no? En la revista Índice em, tienen un espacio que hablaré un poquito más adelante. Pero mientras esto aparece y mientras yo estoy buscando, por ejemplo, 1930, que están en febrero de 1930, se supone que están Serafín del Mar y Magda Portal rearmando la política aprista desde Chile, hay una especie de silencio en el ambiente donde estamos hablando de que ustedes imagínense todos los apristas en su máxima red de contacto, es decir, que hay toda una cadena epistolar por toda Latinoamérica, donde se están mandando cartas todo el tiempo señalando qué información está pasando, qué están haciendo en México, qué están haciendo en Panamá, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, ¿no? Es decir, Víctor Aya La Torre está en Alemania, Manuel Cox está en México, Manuel Seoane y Luis Heisen están en Argentina. Todos ellos preocupados de informar sobre las actividades políticas que realizaba cada uno de los militantes desterrados y las distintas células apristas que se habían formado tanto en Latinoamérica como en Francia. Sin embargo, a pesar de que teníamos estos dos grandes próceres, digamos, en ese momento, todavía la situación chilena era incierta. ¿Qué pasaba con el APRA en Chile? La ausencia de actividades políticas a favor del APRA, el acercamiento de Carlos Ibáñez del Campo con Augusto Leguía y el silencio de Magda Portal y Serafín del Mar hacían dudar a toda la plana mayor del APRA sobre quiénes se encontraban en Chile y qué actividad estaban desarrollando. De hecho, en una carta del 16 de abril del 30, Rómulo Meneses le informa eh, a Luis Heisen sobre las organizaciones apristas en Europa, sobre las organizaciones apristas en Arequipa, en Cusco, en Bolivia. Incluso le está señalando sobre la salud eh, de Mariátegui,
pero dice que nadie sabe qué está pasando en Chile, que por favor alguien le avise quién está en Chile y quién se está haciendo cargo de la célula aprista en Chile. Y uno puede ver cómo las cartas se repiten de un país a otro. Infórmeme, por favor, si alguien sabe algo de Chile, quién está en Chile, qué pasa con Serafín en Chile, qué pasa con Magda Portal en Chile. Ahora bien, para solventar esto, los últimos meses de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, Chile se convirtió en un territorio donde era difícil mantener activos los canales de información fuera de su frontera. La falta de información, la censura, la represión, eh, hacía que los militantes peruanos en esa y del objetivo del movimiento, porque claro, porque se estaba moviendo dentro de una dictadura. Mientras está pasando esto, tenemos por un lado la célula aprista, que no sabemos qué está pasando. En abril de 1930, Luis Alberto Sánchez inicia sus vínculos con Chile. El joven escritor fue invitado a dictar 3 conferencias sobre literatura peruana en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, con una visita respaldada por Estados Unidos, que se marcaba el intercambio cultural que había entre Chile y Perú, organizado por el embajador del Perú, César Helguera, y el embajador de Chile, Conrado Ríos Gallardo, que era un ibañista bastante fuerte, pero que muy apegado a las letras, que después se hace amigo de Luis Alberto Sánchez y el que lo contrata más adelante. Pero, por ejemplo, como va por parte de una visita oficial de Alberto Sánchez, se convierte una especie de emisario de la intelectualidad peruana, así lo ponían los periódicos, ¿no? Lo señalaban como el gran intelectual peruano que había que respetar, o el intelectual joven, por lo cual ya empieza a ser una especie de eh, gran escenario político para Luis Alberto Sánchez antes de que fuera exiliado. 4 años antes ya tenía todos los contactos de alto nivel en Chile. Es decir, durante su estadía en Chile en 1930, cuando todavía no era activo políticamente, Luis Alberto Sánchez ya tenía contacto con Armando Donoso, que era un historiador importante, Joaquín Edgar Bello, un gran escritor, Alberto Romero, entre otros, ¿no? Y si bien su visita fue de carácter intelectual, esto les generó vínculos con políticos que se iban a hacer del poder. Es decir, en esta visita podríamos señalar que sin quererlo, sin ser premeditado, genera Luis Alberto Sánchez su vínculo con toda la élite intelectual chilena. En otras ocasiones me han preguntado, oye, pero ¿qué ha pasado con los socialistas? ¿Por qué acá no aparecen? Bueno, los socialistas no aparecen en 1930 porque su gran mayoría estaban confinados en islas, en lugares muy apartados de Chile, desterrados, como Eugenio González, Marmaduke Grob, Carlos Vicuña Fuente, entre eso, ¿no? Aparte, hizo muy buenas migas con la prensa, Alberto Sánchez. Es decir, habló de que Chile estaba viviendo un ascenso cultural, que la dictadura, y lo mejor que tuvo, que fue esta idea de señalar que Chile, ya una vez que se fue de Chile, ¿no? Tenía un ascenso cultural y que la dictadura de Ibáñez no podía durar más. Entonces, tiene una visión democrática y a la vez una visión intelectual que hace que tenga una muy buena relación y cercanía con las instituciones culturales de Chile. Ahora bien, vuelvo con, em, con Serafín del Mar y Magda Portal, ¿no? Durante los primeros meses de estadía de Serafín del Mar y de Magda Portal, em, se publicó su impresión en el diario La Nación, ¿no? Y, y todavía estaba señalando de que, y él lo dice después en sus memorias, que le llama mucho la atención el silencio que había de la célula aprista santiaguina, y que él ni siquiera se lo señalaron cuando fue su primera estadía, ¿no? Obviamente, mientras la intelectualidad se estaba reformulando
es decir, Luis Alberto Sánchez estaba haciendo una red intelectual de bastante apoyo en Chile, el silencio de los apristas que estaban en Chile durante el primer semestre de 1930 produjo críticas en el interior del movimiento. Julián Petrovic, hermano de Serafín del Mar, como ustedes bien saben, había llegado meses antes que Magda y Serafín y ya había hecho fuertes reproches frente a los exiliados peruanos que estaban en Chile para 1930. Los responsabilizaba por las críticas que recibía la organización y por la nula propaganda que circulaba en el país. Incluso los llegaba a tildar de traidores. Y en eso, Julián Petrovic era alguien que era un militante de tomo y lomo y que seguía todas las indicaciones de Ayala Torre y que sabía que una de las indicaciones principales que había para los exiliados era comenzar a hacer la difusión de la PRI. Agitar, agitación y propaganda, agiprop, ¿no? Publicar, 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 publicar. No importa que se repita, siempre publicar. Ese era el mantra de Ayala Torre. Y Petrovic lo sabía. Entonces, cuando llega a Chile y dice, claro, el descrédito que recibe la APRA, la célula aprista en Chile, es porque la gente no está trabajando. Y yo no lo puedo ver más que no sea como una traición. Entonces, ahora bien, ¿a qué se refiere con esa traición? ¿A qué se refiere o dónde se refleja el descrédito de la APRA en Chile en 1930? Ahora bien, yo creo, más allá de que era muy difícil posicionarse, esta crítica bastante fuerte y férrea que hace Petrovic era porque él necesitaba un golpe, él entendía que la célula aprista Santiago necesitaba un golpe de timón. Y ese golpe de timón, y ahí uno puede ver la disciplina aprista que hay en los 30. Es decir, Petrovic sabía que no se mandaba solo. Entonces Petrovic dice, no está pasando nada en Chile. La labor en este país no está rindiendo fruto y hay que seguir trabajando, pero para eso él necesitaba la venia de que a él lo coloquen como líder, ¿no? ¿Para qué? Para poder meter... Y Petrovic tenía una cosa que yo creo que hay que estudiarlo con mayor profundidad. Tenía un análisis, o sea, tal como Magda Portal decía en un momento, necesitamos un partido nacionalista en este momento, en los años 30, antiimperialista y nacionalista. Petrovic decía, el APRA, junto con el carácter político latinoamericano que tiene que contribuir al debate nacional. Por ejemplo, en Chile en ese momento está el debate de la reforma educacional chilena. Dijo, él decía, es una muralla que como aprista tenemos que pasar, internarnos en el debate nacional. Entonces, quizás en ese momento es importante porque Petrovic, cuando se da cuenta de que hay que tener un debate interno nacional, es ahí donde aparecen las publicaciones apristas en revistas intelectuales chilenas. Es decir, ahí comienza a publicar Manuel Seoane, Aya de la Torre, en una revista universitaria que existe hasta hoy en día, que se llama Revista Atenea, que está en Concepción, que es de la Universidad de Concepción. Es ahí donde se comienzan a publicar y a difundir. Estamos hablando de revistas intelectuales, revistas académicas. ¿Cuál es el pensamiento de Aya de la Torre? ¿Qué cree Seoane con la realidad latinoamericana? ¿Qué cree sobre el imperialismo? O sea, se empiezan a publicar textos teóricos de la política latinoamericana en en ese impreso, que es Atenea, que existe hasta hoy, lo pueden buscar. Eh, Sin embargo, la caída de Leguía eh, hace que se inicie el retorno de varios apristas al Perú, sobre todo los que se encontraban en Chile. Entonces, ahí, para eh,
para agosto de 1930 se inicia todo este vuelco rápido donde varios apristas que estaban en Chile vuelven, ¿no? Magda Portal, Serafín del Mar, Petrovic, su hermano, volvieron para ser parte de la fundación del PAP, ¿no? Entonces, todo este momento, en pocos meses que estamos hablando, son meses muy importantes para el APRA. ¿Por qué? Porque se están haciendo la posición de qué significa ser aprista, consolidando su proyecto internacional de qué hay que hacer en caso de estar fuera de nuestras fronteras nacionales y fundar el APRA, ¿no? Ahora, claramente, em, el APRA todavía no era reconocido. Los apristas, pero sí las redes políticas e intelectuales de estos apristas ya tenían renombre. Entonces, lo importante ahora, por eso que ahora vamos a hablar de la intelectualidad aprista, porque lo importante era meter los debates internacionales dentro de los impresos, dentro de las revistas, los periódicos en distintos países. Es por eso que yo creo que es importante señalar lo que significa la polémica de Índice. ¿Y por qué? La revista Índice nace en 1930 en Santiago y fue conformada por escritores chilenos y que fue de las pocas revistas que dieron cabida a los desterrados apristas antes de 1934. Es decir, que le dan cabida no solamente de noticias, oh, pasa en Trujillo, o pasa esto otro, sino que le dan cabida para poder desarrollar sus posturas ideológicas. El comité directivo estaba compuesto de índice por Mariano Picón Salas, que es un intelectual venezolano, o los chilenos Raúl Silva Castro, Eugenio González, Lachamp, que son también ideólogos del pensamiento socialista, José Manuel Sánchez. Y lo que hace Índice como objetivo era compartir ideológicamente la necesidad de la unidad continental. Es por eso, por ese mismo objetivo, es que los apristas entraban muy bien para poder desarrollar su doctrina ideológica. Eh, Sobre todo porque entendía que la unidad continental podía venir de la recepción del modernismo literario y de las vanguardias políticas, y que comprendía al aprismo como una vanguardia política. Entonces le da un espacio bastante importante, ¿no? En el segundo número de Índice se rinde un homenaje a Mariátegui. Y es acá donde empieza la polémica, porque en ese homenaje Magda Portal colabora, ¿no? Y comienza un debate entre apristas y comunistas que mucha gente lo ha retomado y ustedes pueden ver que lo retoman con esta idea de los comunistas criollos, ¿ya? Que se publica en 1932, ¿no? Y que se publica y que se hace en Chile y que es un debate entre comunistas y apristas, que es un debate que se hace en un teatro. Antes de eso, comienza esta política, esta polémica, perdón, donde lo que está haciendo Magda Portal es que señala que la obra de Mariátegui no era una obra maciza, sino que faltaba, que era pura teoría, que era la misma crítica que le hace a la Torre a Mariátegui. Le está diciendo que le falta teoría, que había que mirar más allá de la realidad y que sus conceptos, que no aportaba Mariátegui ningún concepto claro para aplicarlo a América Latina. Es decir, Magda Portal, con esta crítica, lo que está señalando es un poco defendiendo la postura de Aya La Torre, que es señalar una ideología clara para Latinoamérica, pero que sea aplicable, no solamente teórica. Entonces le está acusando de falta de pragmatismo. A partir de esta afirmación, se inició un debate a través de cartas enviadas desde Perú sobre las posiciones y el legado político de José Mariátegui y de Víctor Ayala Torres, ¿no? El segundo semestre de 1930, pocos meses que Magda Portal, Serafín del Mar, Petrovic volvieran a Lima,
aparecen los comunistas chilenos. Un joven comunista chileno, Marcos Chamude, publica un artículo que se llama Aya de la Torre y Mariátegui, ¿no? Un texto escrito, enviado desde Lima. El comunista chileno lo que mostraba era las distancias que existían entre ambos líderes. Y lo que dice el objetivo del artículo era mostrar las diferencias de cada movimiento y, y aclarar ciertos elementos para quienes tenían la intención de crear una célula aprista en Chile. Es decir, lo que está haciendo Chamude es decir, dice, hay ciertas diferencias, no hagan que el aprismo surja en Chile, ¿no? Eh, Señala directamente a Magda Portal como la representante del aprismo, que conocía esa división ideológica entre Aya Latorre y Mariátegui, y decía que no había dado la información necesaria en Chile, que se aprovechaba de la figura de Mariátegui para conseguir más adeptos del aprismo. Entonces, Chamude señala que Magda Portal era una militante acérrima de el APRA, una seguidora de Aya Latorre, eh, y que eh, no había pensado que era pura buena intención, pero que el aprismo de Aya Latorre no se consideraba algo real como el socialismo de Mariátegui. Que Aya Latorre estaba compuesto de una mezcolanza de ideas que era solamente aprovechamiento y pragmatismo político y que no daba un proyecto fijo, ¿no? Para lo que significaba Mariátegui. Es decir, lo que está señalando Chamude era que se necesitaba un grupo de vanguardia para generar el comunismo, como lo estaba expresando eh, Mariátegui. También señalaba, y acá mucho, como buena polémica, mucho ataque personal. Señalaba que a la Torre solo lo movían las ansias de poder sin un proyecto político futuro. Y decía, Aya elabora desde el presente, Mariátegui elabora para el futuro, ¿no? Aya lo mueve su impaciencia. Eh, Aya es rebelde solo por su temperamento. Sueña con ser un hombre que gobierne la patria, pero no con un proyecto. Entonces, por último, lo que hace Chamude dice que Aya La Torre es un burgués, mientras que Mariátegui es un intelectual proletario, ¿no? Obviamente, dentro de esto, sin todavía dar un proyecto más o menos claro de lo que significaba Aya La Torre. Entonces, si uno se mete y lee la propuesta de Chamude, uno, uno no queda claro de realmente qué le está criticando a Aya La Torre. Yo creo que Chamude acá todavía no tiene claro cuál es el proyecto de Aya La Torre, ¿no? Obviamente ahí la respuesta de Magda Portal nos hace esperar. eh, dice, yo no conozco quién es el señor Chamude, ni me interesa, no sé su filiación, no sé si ha hecho algo importante. Eh, Dice que Chamude solamente quiere hacerse conocido, pero lo único que sabe es que soy una buena aprista y por eso se lo agradezco. Pero sí destaca que Mariátegui fue aprista hasta 1927. Eso lo destaca Magda Portal. Y señala que a partir de 1927, cuando se hace esta distinción entre Mariátegui y Aya La Torre, ahí comienza a asumir una posición indecisa. Lo acusa de ecléctico, ¿no? Que bien de acuerdo con su intelectualismo que incursionaba por todos los temas de pensamiento, no daba una idea concreta. Eh, Y incluso eh, expuso una serie de críticas a Mariátegui y Magda Portal señalando de eh, que toda la unificación de las fuerzas de manera pragmática la había hecho el APRA, que había tratado de unir a todas las fuerzas para hacer una fuerza política y quien había destruido esta unión había sido el socialismo limeño.
que Mariátegui tenía una reiterada amistad con los civilistas, muchos de los cuales lo acusaban de ser accionistas de la editorial Minerva, y que, por último, Mariátegui nunca se había considerado un americanista, ni diferenció el imperialismo estadounidense de las especificidades indígenas de Latinoamérica. Decía, nunca supo discernir la diferencia profunda que hay entre América ocupada por los yanquis y el vasto territorio indolatino. Y por último, ya para cerrar la crítica, Mariátegui señalaba de que nunca se había despojado de su enfoque europeo. Y señalaba una crítica muy fuerte, decía, obligado por su invalidez a mirar la vida desde un sillón. Que lo acusaba ahí eh, de estar solamente pegado a la teoría. Y de hecho le criticaba que nunca había sido un escritor proletario, que Mariátegui gozaba de una comodidad que no tenía nadie y que nunca había tenido ahí a la torre, ¿no? Que un día había roto su vínculo con la aristocracia, con la aristocrática familia trujillana y que nunca más volvió a tener una buena vida. Entonces, a partir de esto podemos ver que la militancia aprista de Magda Portal era disciplinada. No le, te- no le temblaba la mano para criticar y distanciarse de quien había sido un importante apoyo intelectual en sus años anteriores, ¿no? Entonces, la idea era mostrar un APRA capaz de representar a obreros, campesinos, clases medias, eh, y en un lugar que trataba de distanciarse de Mariátegui. La polémica se detiene durante algunos meses porque coincidió con la organización del PAP, ¿no? Y el objetivo inmediato era que el máximo número de exiliados volviera lo antes posible a Perú y fundara un partido que luchara para obtener el poder de manera democrática. Eh, entonces, hasta ahí llega el, el debate, ¿no? Es decir, el 21 de septiembre, como usted bien lo sabe, del 30 se forma el PAP, eh, y el PAP tomó mayor revuelo a medida que llegaban a Perú importantes figuras del aprismo, como desde México Carlos Manuel Cox, desde Argentina Seoane, hacen gira, eh, señalan todo lo nuevo, pero acá, importante porque después de esta gira, después de la llegada de Cox y la llegada de Seoane, el PAP tiene un super auge. El Papa es reconocido, ¿no? Por esta lucha democrática. Entonces, cuando es reconocido, dicen, es un buen momento para retomar la polémica. Pero ahora lo retomamos de otra manera, porque ahora somos reconocidos como un actor político relevante dentro de la política peruana. Entonces, cuando aparece el Papa para pelear elecciones y para pelear el escenario político, Chamudes, que había empezado la polémica, encuentra que el escenario político peruano es relevante para retomarlo. Y retoma la polémica con los apristas y volvió a publicar en Índice. Esta vez con un lenguaje mucho más ofensivo, debido quizás a la notoriedad que tomaba la propaganda aprista sobre el movimiento comunista. Es decir, cuando se forma el PAP, la gente que estaba en Perú y que no era de Perú ya estaba entendiendo de que el PAP estaba obteniendo una posición mucho más importante de lo que tenían los partidos comunistas afuera. Y eh, Y empezó a señalar una vez más, señalando a la élite aprista, especialmente a Magda Portal, diciendo que era la más incondicional de las posturas de Aya Torre. Decía, no perdonará jamás a Mariátegui que no haya querido prestigiar con su nombre, y lo llama así, a esta estafa doctrinaria, que es el APRA. La crítica más fuerte que hace en este momento Chamude fue hacia la campaña anticomunista iniciada por Seoane. Y Chamudes no vaciló en equiparar al movimiento aprista liderado por Aya Torre con el fascismo italiano.
Es decir, dice que el APRA es un remedio criollo del fascismo, que el Mussolini criollo será ya la torre. Es decir, estamos viendo que hay un cambio, un giro mucho más duro en la crítica intelectual que significa el APRA. ¿Por qué? Porque ahora se ve una competencia directa en las fuerzas políticas. Entonces, también tenemos que ver en qué debate estaba el Partido Comunista en ese tiempo. En 1930, bajo la lógica de la Comintern, el Partido Comunista estaba en la lógica clase contra clase. Es decir, quien no era comunista inmediatamente era fascista. Entonces, bajo esa lógica entraba muy bien comparar a los apristas con el fascismo. Ahora bien, va cerrando su texto Chamude señalando su verdadera preocupación, que es que el mensaje aprista, con la fuerza que estaba teniendo en Perú en esos años, traspasara la frontera peruana. ¿Y por qué? Porque Chamude en ese momento sí sabía muy bien cómo estaba preparado el aprismo. O sea, sabía que la propaganda de los seguidores de ahí a la torre circulaba, ¿no? Sí. Entonces, y no solamente que el mensaje del aprismo se basaba en el antiimperialismo y la lucha contra las clases dominantes, sino que también tenía un fuerte tenor anticomunista, ¿no? Y era un tenor anticomunista basado en que había que tener una teoría latinoamericanista y no que sea una copia de la URSS. Entonces, él señalaba que su insistencia en este debate era urgente, que no se podía pasar impunemente el, la crítica a Mariátegui y la crítica a los comunistas. Bueno, el mismo número de índice en el que publicó Chamudes también aparece un artículo de Petrovic, en que presentó al PAP y se integró al debate entre los adherentes de Ayala Torre y José Mariátegui. Eh, y según la publicación, lo que decía Petrovic era que el APRA era atacada por dos flancos que lo atacaban siempre al APRA y que lo demostraban que estaba en un buen lugar, ¿no? Decía, por una parte, desde el civilismo lo acusaban de que era un partido bolchevique y los comunistas lo acusaban de que era un partido vendido a la burguesía, ¿no? Es típico que los extremos ya estaban, no sabían qué hacer con el APRA. De ese modo, en el escrito se sostiene que para detener el avance de los indoamericanistas, y esto es muy fuerte lo que dice Petrovic, porque dice, el civilismo prefirió ayudar a los comunistas, entregándoles dinero, entregándoles los teatros para la asamblea, y sobre todo la impunidad, a fin de que se encargue de la destrucción del APRA y de su líder. Si bien esto puede ser parte de una exageración dentro de una crítica, sí, esto motivó a generar las verdaderas y constantes diferencias entre los seguidores de Ayala Torre y los comunistas. Y las diferencias, más allá de lo material, si te prestaban o no te prestaban un teatro, las diferencias eran casi iguales a las que hacía referencia Magda Portal. El enfoque en la realidad latinoamericana, la independencia de las teorías europeas. Y en tercero, que es lo más importante para el aprismo en este momento, el pluriclasismo. Hacer una agencia y una postura pluriclasista. El cierre de esta polémica fue fortuito. Marco Chamude y los apristas sufrieron la represión de Sánchez Cerro, siendo encarcelados y perseguidos sin tener posibilidad de seguir respondiendo, ¿no? Pero sí empieza, a partir de aquí, las diferencias doctrinales, perdón, entre el PAP y el Partido Comunista. Después de la muerte de Mariátegui se hace mucho más evidente. Entonces, yo lo que quería mostrar acá, ya para ir terminando,
es que cómo esta primera parte fue el preludio para quizá el debate más grande que sea después, que es con las comunistas criollos, ¿no? Los comunistas criollos escrito por Seoane y que tiene que ver con un debate hecho en vivo en el Teatro Septiembre, que es a donde también después hicieron varios actos a favor de Aya La Torre cuando fue encarcelado, ¿no? Pero ahí marca una presencia, una experiencia de los apristas en el exilio, eh, la represión que alentaba a seguir la clandestinidad, ¿no? Pero poner a disposición a todas las células un debate constante, ¿no? Y poder diferenciarse. Entonces, a partir de aquí, yo por eso quería hoy día mostrar, más allá de todo lo que sabemos del 1934, que es como el gran momento y el auge de los exiliados apristas, o el 34 también, 35, con la actividad editorial que tiene, sí creo que este inicio de 1930, lo que significa comenzar a señalar estas ideas, cómo se diferencia el aprismo del comunismo para dar una lucha política netamente local. Local me refiero a Latinoamérica, a latinoamericana, es decir, generar una base de ideología doctrinaria que responda a las necesidades del continente fue lo que genera las primeras intervenciones a nivel intelectual y a nivel de prensa y a nivel de prácticas políticas en el Cono Sur. Pues muchas gracias y gracias por su atención, realmente. Bien, muchísimas gracias, Sebastián. Que entonces cerró de preguntas, intervenciones, ya saben, tal como en la anterior conferencia con el doctor Leandro César, es 2 minutos por intervención, una preguntas directas y concretas, por favor, y los que quieren hacer por chat también pueden hacerlo. Los que deseen preguntar deben levantar la mano si fueran tan amables, ¿ya? En el Zoom para poder otorgárselo y ir pasando. Bien, compañero Santiago, tiene usted la palabra porque es el primero en levantar la mano. Adelante, por favor. Compañero, tengan ustedes muy buenas noches. Felicito a Sebastián lo claro, preciso y conciso con que nos ha explicado una etapa importante de la historia de nuestra Indoamérica, sobre todo visto y vivido en Chile. Lo digo así porque acá tengo el libro. Y que se concerta, me parece, y quisiera su opinión, que relaciona nuevamente un hecho importante que no solo el anterior expositor lo dijo, sino también ambos, Alan de Berger, sobre la internacional postal, que indudablemente tuvo mucha base aprista, pero estuvo estos exiliados de diferentes países en el primer tema. El segundo tema es que según mismo Sánchez, en el 38 él considera que Chile era el centro no solo de los hombres andantes, los peregrinos ideológicos, los perseguidos, los exiliados en sí, concentraba toda una intelectualidad que fue no solo poesía, la revista Zigzag, sino también harta publicación que hasta creo que no hace mucho, siguen habiendo trabajos así, mantienen ese tema. Y el tercer tema, el ideológico. Creo que acertadamente Sebastián indica sobre la disgregación que hubo sobre el tema internacional, no internacionalismo, sino el internacional a base de la Indoamérica misma y la perspectiva que debe haber. Estos tres aspectos, para Sebastián, hago la pregunta, ¿cómo se pueden concatenar? Ya no como hechos históricos en sí aislados, sino cómo se puede concatenar en una sola idea. Disculpa si es que te pido que lo fuese así. ¿Voy contestando por pregunta o toda junta? Ustedes me dicen. Elio, no escucho. No, no se escucha bien. Bueno, por mientras voy contestando esta pregunta, mientras Elio arregla el... Bueno, los tres puntos creo que son importantes en cuanto a que la propiedad de la internacional postal y que tiene que ver con el hecho de que el APRA
en sí, sobre todo en esta parte, es una fuerza política hecha de cartas, ¿no? Como tal como lo señala Martín Berger. Es decir, la conexión postal de información, o sea, básicamente el circuito político y la base es a través de lo postal. Mm, Yo estoy tratando ahora de generar un nuevo texto que tenga que ver con la comunicación postal y el tráfico de libros. Y tiene que ver cómo pasar esos elementos donde eh, en tener gente que esté dentro de la idea postal de cada gobierno para poder pasar, más allá de las internacionales que pueden pasar, pero nos dan la seguridad como una internacional postal, digamos, de que esté dependiendo de un Estado, ¿no? Entonces hay dos elementos, porque hay un internacional, después viene Columbus, por ejemplo, que es este internacional donde se da toda la información, y claro, es lo más seguro para tener información fidedigna, pero no es lo más rápido. Por eso que hay que estar con los dos elementos siempre presentes. Cómo meternos al correo nacional y seguir con la internacional postal también por un lado para tener... Muchas veces la internacional postal se ocupaba para poder ratificar información que ya se tenía, ujú. ¿no? Eso por una parte. El Centro Intelectual de 1938, que lo dice en Visto y Vivido en Chile de Alberto Sánchez, creo que tiene toda la razón. Y la tiene por dos elementos. Primero, era de los pocos países que había vuelto a la democracia y no estaba en dictadura. Entonces, eh, se hace un frente popular para el 38 que ya llega el 39 que toma la presidencia, y la cantidad de intelectuales latinoamericanos que hay en los 30 en Chile es impresionante. Es decir, yo no sé si hay en otro momento donde, por ejemplo, se abra una sección editorial que se llame literatura peruana, pero que se venda en Chile. O que se llame literatura boliviana y que se venda en Chile. Entonces, sí, en 1938 estamos, y para el 39 estamos en un momento totalmente. Aparte que hay otra cosa que es importante. El 35 y 36, por ejemplo, el auge de las noticias y de todos los intelectuales que están hablando en Chile, ya sean, hay venezolanos, argentinos, peruanos, bolivianos, que están todos acá en Chile. Y el auge es qué está pasando con Perú. Todo el 35 y todo el 36, todos los periódicos, se abren las primeras revistas de política internacional en Chile, que es la revista Hoy, que habla solamente de política internacional. Entonces, los gustos están cambiando, pero ¿qué pasa? Que el 36 pasa algo que le quita el foco a Perú, que es la Guerra Civil Española. Y de repente volvimos, pero es una cosa rara porque se vuelve al foco que está pasando en España, pero la política nacional encuentra un foco latinoamericanista y los partidos socialistas se vuelven importantes. Y en Chile, el Partido Socialista que representa a Perú no es el Partido Socialista que había hecho Mariátegui, sino que es el APRA. Y son los que le dan un espacio en las secciones del Partido Socialista. Entonces, para ese momento, el problema era la ideología. Es decir, ¿cómo generamos una doctrina? Entonces, ahí la Torre tiene problemas con el Partido Socialista chileno porque está diciendo que el Partido Socialista chileno está generando un Frente Popular, por ejemplo, que él ya lo había hecho antes y que no le están dando el crédito que tenía que tener. Ahora, la pregunta que me hace Santiago, que es una pregunta metodológica, ¿cómo esto aunarlo en una sola visión? Yo creo que tiene que ver con eh, el enfoque o el lente. Es decir, a mí me costó mucho escribir el libro, sobre todo porque sabía que tenía que estar a tres focos o a tres lentes. Es decir, saber qué está pasando en Europa con la doctrina y la ideología comunista. Saber qué está pasando a nivel latinoamericano con los partidos socialistas y saber qué está pasando en Perú. Es decir, poder aunar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en mi libro voy tratando de ir mostrando qué está pasando en una carta de Aya La Torre, y por eso es tan importante la parte íntima, las cartas, porque las cartas conjugan todo. Es decir, mientras Magda Portal le está escribiendo a Aya La Torre, le está diciendo las críticas que tiene doctrinarias con Mariátegui,
pero a la vez le está diciendo los problemas que está pasando para llegar a Chile y cómo quiere conformar un partido político. Porque, claro, nosotros estamos pensando en análisis académico, pero en la vida misma, cuando haces política, esto pasa a través de un lápiz por todas las dimensiones. Entonces la idea era poder emplazar y entroncar estas tres dimensiones como algo cotidiano. Y es por eso que yo también creo que la militancia aprista marca un cambio en cómo es la militancia política, porque es más allá de la política misma de un partido. Es una militancia 24/7. Comer APRA, dormir APRA, soñar APRA, trabajar para el APRA. Es decir, ya yo trabajo tengo que comer, pero mientras como también tengo que publicar algo para el APRA, porque si no, no estoy haciendo mi vida. Porque yo estoy afuera de mi país, de mi punto de confort, por este proyecto político. Entonces ahora se vuelve esto 24/7. Entonces lo que está pasando en Moscú y lo que está pasando en Ciudad de México, aunque yo esté en un pueblo olvidado al sur de Chile, también me importa. No sé si puede responder ahí algo. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más, por favor? De acuerdo al procedimiento, puede levantar la mano, lo levanta y activa el micro. No hay problema. Anímense, compañeros, como la otra vez hubieron varias preguntas, todas contestadas. Sebastián, dejo, ya que esperando que se anime el resto, pues, Muy bien. una pregunta pues, en cajón. ¿Qué tiene que ver quizás tangencialmente con la historia de la polémica entre el APRA y el comunismo ya en Chile? ¿Hubo algún impacto en Chile y en el pensamiento aprista sobre la famosa insurrección de Valparaíso, de los marinos? Porque acá con el fusilamiento de los 8 marineros desde 1932, el reflejo de esa insurrección se vio. Es por eso la mano dura, ¿no? Por decir algo peyorativamente, y condenar a la pena de muerte a 8 marineros, porque pese a que no existía la constitución de ese momento no contemplaba la pena de muerte. Pero de acuerdo a lo que se ha podido concluir es que aparte que el APRA había ingresado en el Perú ya en los sectores considerados intocables de las Fuerzas Armadas, se veía mucho el problema de lo que había pasado en Valparaíso. Perfecto. ¿Hubo algún comentario al respecto? Pues, perdón. Eh, sí, la verdad es que 1932 es un año no solo convulso, sino que tiene que ver también un año que es de mucha conexión entre el APRA y Chile. Más allá de eso, Aya La Torre estaba en la cárcel, entonces yo para ver qué estaba pasando con el APRA me metí a las cartas que hay de los presos políticos. Y en ese momento, y las impresiones que hay de los presos políticos, entonces Chile se había transformado en un hito fundamental en 1932 para el aprismo. Es decir, una revolución socialista por primera vez iba a tomar carne, digamos, iba a ser concreta bajo perspectiva socialista latinoamericanista y no con teorías europeas. Entonces, yo siempre pensé que ahí había terminado eso, pero el reflejo de la muerte de los marineros de Valparaíso también marcaron una pauta de lo que puede pasar a lo que tiene que estar, que ya los aprestos lo saben muy bien porque habían vivido mucha represión. Pero, digo, ahí la Torre veía cómo se podía completar el cuadro, desde, eh, desde poder tomarse el poder hasta que se repriman y termina una especie de guerra civil, que se repriman entre los mismos Fuerzas Armadas. Ese elemento marca un hito de la creencia de la proyección latinoamericana de la prima. No, o sea, no es algo baladí, sino que es un momento bastante importante en la lectura que hace de la Torre respecto a la proyección ideológica que tiene. No sé si se entiende.
De acuerdo. ¿Se anima alguien más, por favor? La rol de preguntas está abierto. También levantando la mano. Un Ya, problema y ya, listo, pueden levanto abrir la su mano, micro ¿no? y prender su cámara. Creo que sí. Ah, sí, compañero Carlos Cabrales, adelante, por favor. Prende su micro y también puede prender su vídeo si así lo cree pertinente. Adelante. Sí, ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes y agradecer la presencia del doctor Sebastián y a todos los que informan esta linda sala. Le habla Carlos Cabral de Lara de la ciudad de Chiclayo, Perú. He estado muy atento a lo que ha explicado el ponente. Yo quisiera que se sirva un poquito con conceptualizar sobre la doctrina ideológica, sobre los desterrados apristas, según la revista Índice del año 1930 en Santiago. Bueno, primero, a ver, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Eh, Más que los desterrados apristas, el que está ahí siempre escribiendo es Magda Portal y Petrovic. Y más allá de eso, lo que está buscando es primero separarse de Mariátegui. Entonces, hay tres elementos que son fundamentales en esto. Lo primero es marcar, y acá empieza a marcar ya lo que está señalando Aya La Torre desde que va a la Liga Antiimperialista, ¿no? Primero, el antiimperialismo yanqui como elemento fundamental, ¿no? El antiimperialismo yanqui es parte elemental de cómo se entiende, parte esencial de la idea de cómo se pueden unir. Después de eso, del imperialismo yanqui, la Unión Latinoamericana, es decir, como una idea menos nacionalista o un nacionalismo continental. De hecho, a partir de esto es lo que después otros escritores lo llamaron el nacionalismo continental, gracias a esta unidad latinoamericana. Y el tercer punto, que es el clave, y es donde es la mayor diferenciación con los partidos comunistas, es el pluriclasismo. Es decir, entender a las clases medias, entender a los intelectuales como parte de la gente que también puede ser explotada dentro de un sistema que está avalado por el imperialismo yanqui. Por lo tanto, artesanos, campesinos pueden ser parte del aprismo, a diferencia de, a diferencia de lo que marca el comunismo, y sobre todo los 30, que en los 30 el comunismo está dejando muy de lado al campesinado. Entonces, es ahí, y acá, claro, es un libro clásico, ¿no? Y ustedes lo deben conocer de Peter Claren, esta idea de por qué la hacienda azucarera en el norte de Perú pasa a tener tanto impacto con el aprismo. Y es por estas mismas primeras ideas que se están formulando dentro de lo que está proponiendo en el índice. Ahora bien, eh, un elemento más que hace retomar Carlos es el hecho de que la revista Índice, y lo podemos ver a través de su artículo, todavía tiene ideas muy generales. No tiene esta cosa de ir a lo central o de hacer un cuadro teórico mucho más complejo, como lo hace Ayala Torre, ¿no? Porque, porque todavía se está sentando, o sea, recién se está abriendo el pub, ¿no? Y esta escritura parte cuando el pub todavía no se asienta. Entonces, uno puede ver una primera parte de la polémica donde hay dimes y diretes que son mucho más críticas personales. Y a la segunda parte, cuando ya está el PAP, cuando dice, no, nosotros somos pluriclasistas, somos antiimperialistas, somos la Unión Latinoamericana, ¿no? Eso es el elemento. Bueno, por ahí va hacia donde apunta esta polémica. Pues, espero que te haya Gracias, gracias. respondido, Carlos, y muchas gracias. Y bueno, gracias a usted. ¿Alguien más desea preguntar? Por favor, levante la mano, no hay ningún problema. Parece que hay un poco tímidos esta noche algunos, que está más entusiasmados. Una pregunta fuera de reflexión, quizás un poco fuera de la exposición. Encontronazo, diferencia polémica y zanje de Lapra con el comunismo internacional, en Perú, en Chile, en todos lados.
similitudes, no igual, pero sí bastantes similitudes y receptividad entre el posterior Partido Socialista Chileno y el APRA, y el Partido Aprista Peruano, ¿no? Incluso hay un desarrollo muy amigable que se enfriado un poco, pero siempre ha habido mucha receptividad de ideas. ¿Por qué el comunismo pelear contra el APRA si hay bastante semejanza del APRA con el Partido Socialista Chileno? Bueno, ¿Por qué se llevaron mejor? Discúlpeme la... sí, es una buena pregunta y tiene que ver por los momentos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con los hechos de cuándo nace en cada lado. El Partido Comunista Chileno es un partido comunista bastante consolidado hasta hoy en día. Yo me atrevería a decir que dentro de ambientes Sí, democráticos es el partido comunista más importante que hay en el mundo. Es decir, que está dentro de un gobierno que gana oposición, que gana bastantes votaciones, que saca un 10% de votación, que otros partidos comunistas no lo hacen y que están olvidados o realmente ya no existen. En Chile, entonces, el Partido Comunista sí tenía un nicho que viene desde principios del siglo XX, ¿ya? Y que tenía a uno de los principales líderes, como es Luis Emilio Recabarren, que lo marcaban como un hito de referencia. Y en, y en cambio, en Perú, la diferencia era que el partido, que los apristas son los que tenían esta huella de origen, ¿no? Con Aya La Torre desde los 20 haciendo su trayectoria por Latinoamérica, generando vínculos con las federaciones de estudiantes. Entonces, si tú me preguntas en Chile, ¿por qué? Porque el aprismo, y tal como lo ve Chamudes en índice, el aprismo podía, si se consolidaba bien en Chile, podía quitar adeptos al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque la gente finalmente a la que apuntan es básicamente la misma. Son gente que son explotados, son gente de clases sociales populares. Entonces, es ahí donde se tenía que diferenciar. Entonces, y por eso se diferencia también con Mariátegui, ¿no? Que Mariátegui apunta a seguir. Lo de Mariátegui es una cosa totalmente más doctrinaria que pragmática, porque lo de Mariátegui apunta a generar un partido que eh, la revolución la apure, que genere ciertas ideas como se está dando en la URSS, y el aprismo está buscando una concepción mucho más pragmática que se adhiera y se transforme respecto a las necesidades que necesitaba cada país. En cambio, en Chile, junto con esto, que están al mismo público, se lleva muy bien con el Partido Socialista porque el Partido Socialista no existe. Cuando llega el aprismo, el Partido Socialista tiene 20 partidos, 20 células, que no tienen un punto en común. Y es la República Socialista del 32 la que hace que se unan todos estos grupúsculos para hacer un solo partido. Y parte de los liderazgos de ese Partido Socialista tenían unos vínculos muy estrechos con el aprismo. Y no solo unos vínculos de amistad, sino que tenían unos vínculos de los cuales ellos realmente admiraban la propuesta política e ideológica del aprismo. Entonces, claramente, siempre tuvieron esos vínculos, siempre siguieron ese modelo. Si bien no lo siguieron al pie de la letra, pero sí hay algunos modelos que lo adaptaron. La marsellesa es la misma, la aprista que la socialista, la bandera es casi igual, eh, el CEASAP es algo parecido en el Partido Socialista. Entonces, hay elementos que se encuentran y se venden en fraternidad. Después, para el 40, cuando ya se empiezan a pelear los liderazgos de los socialismos, ya quizá empiezan a caer en algunas diferencias. Pero por eso, en un principio, el Partido Comunista se diferencia tanto. Es decir, y también el aprismo que hace uso del anticomunismo todo el tiempo, ¿no? Porque también está tratando de sacar y de recepcionar esa gente que estaba adherida al Partido Comunista para que se una al aprismo, ¿no? Entonces hay una lucha de, eh, de base política y de militante. Bien, ¿alguien más desea preguntar? Y Elio, permíteme. No vemos ninguna mano más levantada. Adelante, compañero Emiliano. Adelante.
Gracias, Sebastián, por la excelente disertación. Hay un punto que algunos proponen que también, así como en la época de los próceres estuvieron de alguna manera inspirados en ideas masónicas, y no sé si había ciertas redes masónicas que podrían tener una cierta influencia en la relación que los políticos chilenos tuviesen con los apristas en su época de exiliados en Chile. O sea, sí, sí las hay, pero no es lo principal, digamos. Yo me atrevería a decir que, claro, la masonería en Chile está siempre muy puesta, muy presente en todos lados, los presidentes. Sí, entonces, claro, quizá el vínculo masón puede dar poder acceder a ciertos espacios de poder que no accede cualquier exiliado, ¿no? Pero sí creo que hay otros elementos que son más importantes como estos vínculos entre exilios y exilios, entre jóvenes que después se transformaron en políticos de importancia, es decir, que fueron creciendo juntos, digamos. Es decir, mientras la Primo fue creciendo con la Federación de Estudiantes, la Federación de Estudiantes de Chile también. Y ellos pasaron a ser políticos importantes y que tenían estos vínculos. O sea, yo creo que sí es un punto, tal como señalas tú, Emiliano, sí es un punto a tomar en cuenta dentro de estos contactos, pero no es el único. Yo no creo que sea el más importante tampoco. Pero sí hay que tomar en cuenta de que de seguro, yo no te lo puedo afirmar, pero de seguro ciertos vínculos con la masonería hace que los apristas exiliados tengan acceso a niveles de poder en Chile que ningún otro exiliado lo puede tener tan fácilmente. Muchas Bien, gracias, Emiliano, por la ¿preguntas pregunta. adicionales? ¿Preguntas adicionales o repreguntas? Perfecto. Entonces, ya que no hay más preguntas, digamos todos que estamos satisfechos con la explicación del doctor Sebastián Hernández, con las futuras preguntas y que también evidentemente haremos en sus respectivos momentos. Estamos por finalizar la conferencia de hoy, agradeciéndole a Sebastián Hernández, quien es doctor en Historia por el Colegio de México y actualmente investigador del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile y profesor de la Universidad Finisterraes, disculpen ustedes. ¿Mm? Muchísimas gracias, Sebastián, No, muchas gracias a sinceramente ustedes. por esta comunidad bastante actividad académica. Ya ya lo hemos observado. Y te invitamos para futuras reuniones con ustedes en Lima para ver si podemos tener alguna conversación con el Instituto Indoamericano y Comando Nacional de Acción de la Plata. A No, nombre perfecto. de Lo ambas estaré instituciones, hablando. ah, muchas gracias. Bien, a nombre de Instituto Indoamericano y del Comando Nacional de Acción de la Plata, le damos las gracias al ponente y a todos ustedes por su asistencia, sin dejar de recordarles que la próxima conferencia es el martes 21 de mayo a la misma hora y tratará sobre el tema de Ugarte, Manuel Ugarte, José Carlos Mariátegui y Aya de la Torre, de Latinoamericanos en un mundo en revolución, que es un texto del doctor Andrés Orgaz, también del Colegio de Historia de México y actual docente de la UNAM. ¿No? Quedan todos invitados de antemano, también Sebastián. Pues muchas gracias. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias al clima bien, gracias nuevamente y muchas gracias con todos los compañeros, amigos, simpatizantes y público en general por su asistencia. Muy buenas noches. Muchas Un Buenas gracias a abrazo, ustedes. noches. Sebastián, de Que estén parte de muy todos de bien. acá desde Gracias. Perú. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor Sebastián. Gracias a ustedes. Que estén muy Buenas bien. noches, un Gracias. saludo a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.